que él, como el Señor, como Cristo, cargaba la cruz y hasta que por morir en ella Claro. no renunciaba, porque renunciar a ello es no estar con Dios. Bueno, en este caso, definitivamente el Papa Juan Pablo II es una figura distinta, es un papa con otro carisma. Sin embargo, en estos momentos la renuncia del Papa Benedicto no significa pues una renuncia a Dios, porque la Iglesia va cambiando, los tiempos van cambiando, y bueno, el Papa Benedicto ha sido capaz de ver ese contexto actual del mundo, de las necesidades de las personas, y en este caso pues es un acto sincero de decir, sabes que no estoy posibilitado completamente, la Iglesia necesita a alguien que dé el 100 en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, un hombre de 85 años es bastante entendible, es bastante admirable que haya hecho todo este trabajo, todo su trabajo físico e intelectual. Pero se dice que también su renuncia se debió a la crisis que enfrentaba o enfrenta la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Todos los problemas, ¿verdad, Claro, doctor? sí, yo estaría solamente en acuerdo en una parte de lo que Ira nos expresa, pero en los aspectos ya un poco más profundos, independientemente de los tópicos de fe o de religión, y un poco viendo los aspectos ya de la política que se da en las altas esferas del Vaticano, en la alta curia, creo que también obedece no solamente a aspectos de esa bondad que quiere venderse, sino también de presiones muy fuertes internas que lo han obligado a tener que tomar esa decisión, que no es usual, que tenemos en la historia de la Iglesia Católica y del Papado, que este acontecimiento tiene un antecedente hace más de 500 años, 600 años. Entonces no puede uno ir con una elaboración tan sencilla, tan simple, basada en aspectos estrictamente de humildad, o de que él vio que las condiciones de su papado ya no eran apropiadas y que él por eso renuncia, a pesar de que tuviera la edad que tuviera. No es una persona que, aun cuando sí se advierte que sufre del peso de los años, pero es una gente lúcida, es una gente con una concepción de su universo y del universo en general, que no se traga muy fácilmente aquello de que por la bondad o en la renuncia a ese gran encargo que tenía. Doctor, y coadyuvando un poco con lo que usted dice, que además considero que, pues creo que es lo que circula en la mayoría de las mentes, se da esto curiosamente después del famoso destape que hiciera su mayordomo, de una serie de cuestiones que hasta cierto punto eran moralmente cuestionables, otras reprobables. El Batilic. El famoso Sí, Batilix. Y es curioso, y por eso en este momento circula por la mente de todos. Después de este destape, después de esta serie de cuestiones que se arrojan a la luz, Benedicto renuncia y no lo vende como un acto ya de honestidad ante su deteriorada salud. Pero, ¿tiene esa repercusión? Yo creo que es también aquí pues muy difícil siempre considerar a la opinión pública. Por ejemplo, decía en el caso del ejemplo del Papa Juan Pablo, bueno, ¿cuánta gente durante su periodo ya final decía, bueno, ¿por qué este Papa no renuncia, no, al ver su estado ya deteriorado de salud, el esfuerzo grande que tenía que hacer para asistir a las homilías? Y bueno, ahora que un Papa toma esa decisión, como decimos, de acuerdo a su argumento, bueno, también el Papa se caracterizó mucho por ser también una persona muy racional, muy académica, toma decisión de decir, bueno, la Iglesia está enfrentando situaciones que requieren una persona fuerte, que pueda dedicarse, digamos, con mayor ímpetu a esa tarea, y toma la decisión de cederlo en el poder. Y bueno, también estamos ahí inconformes y empezamos a buscar como cuestiones. Creo que el Papa durante su
periodo también enfrentó situaciones muy difíciles que logró resolver, y aunque sí, tiene poco que se dan estas circunstancias, es una etapa en la cual más o menos está estable, ¿no?, la situación en cuanto a la Iglesia Católica, y bueno, eso también él ha argumentado que es una de las cuestiones que fundamentan su decisión, no irse en un periodo de crisis o de revolución muy fuerte, porque evidentemente pues problemas en una institución tan grande como la Iglesia Católica siempre va a haber, pero bueno, es una etapa más o menos de estabilidad en la cual se puede dar esa sucesión, ¿no? Bien, si ustedes me permiten, vamos a un corte, pero antes quiero mandarle un saludo a todos los televidentes que siempre nos han dado su preferencia para escucharnos y vernos por las redes que ustedes ya conocen. Aprovecho para saludar a todos nuestros amigos del sur de nuestro estado, de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Acayucan, de San Andrés Tuxtla, y desde luego del centro de nuestro estado, del puerto de Veracruz, de Boca del Río, de Medellín de Bravo y todo el norte de nuestra entidad. Así pues, que vamos a un corte y regresamos. Yo le pediría a Miriam que si nos puede comentar cómo es el proceso para nombrar al nuevo Papa. Se ve que las cosas están cambiando en Tuxpan, con las calles pavimentadas, toda la obra que se ha hecho, la ciudad limpia, iluminada y la autopista a México que ya viene. Están llegando grandes inversiones y más empresas con empleos para todos nosotros. Con Beto Silva se ha hecho en 2 años lo que no se hizo en 20. Tuxpan, adelante por ti. ¿Cómo se ve que 2013 ha sido marcado como el año del renacimiento del ser. Con la llegada del equinoccio, Cumbre Tajín reinicia su camino. Disfruta del 21 al 25 de marzo de ceremonias, conciertos, talleres y más de 5,000 actividades dentro de nuestro patrimonio cultural. Sé parte de este renacimiento y experimenta todo lo que Cumbre Tajín ha creado para ti. 2013. 因为我们养了好多狗和猫，养了40只猫中呢，有1只猫开门。如果我没见过这只会开门的猫呢，那我就不知道猫还能够开门，它能跳起来把门把手。单位？没有单位，我是艺术家。There are particular moments which allow a voice to change the way that people think. He's Beijing Andy Warhol. He wants to shock you. When you see him drop a... Estamos ya de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Noche de Debate, Multimedios Acrópolis, que siempre está muy atento a todo lo que acontece y ocurre, no tan solo en la localidad, sino en el mundo. Miriam, con el nuevo Papa, ahora que se ha nombrado, ¿cuál será la manera en que se elige este y cómo enfrentará el Papa que corresponda el problema de la modernización de la Iglesia Católica? Porque hay que reconocer que se ha quedado atrás, las demás han avanzado. Y entonces, ¿cómo vería la participación de las mujeres en la Iglesia? Ok, bueno, pues hablando del primer punto acerca del proceso de elección de este nuevo Papa, bueno, hay un proceso llamado cónclave, que significa con llave,
en el cual, bueno, primero que nada se convocan a los cardenales de todo el mundo y se determina quiénes son los electores. Son aquellos que son menores de 80 años de edad, los demás participan de una manera con oración. Y bueno, ya una vez determinados los electores, y que comienza este proceso, ellos se reúnen en la Capilla Sixtina y bueno, cierran, digamos, ahora sí como dice el nombre, con llave, y se disponen a través de no hay medios de comunicación, ni nadie. No hay comunicación, es como un retiro, un encierro, un momento para pues determinar esta voluntad de Dios a través del Espíritu. Y bueno, se hacen rondas, se comienza la votación, una votación secreta, y bueno, para que se elija a un nuevo papa, debe contar con las 2/3 partes de los votos de todos los cardenales votantes, y posteriormente, bueno, es todo eso del humo blanco, del humo negro, bueno, depende de los resultados de cada votación, se van quemando las papeletas. Si no hay papa aún, el humo es negro. Si cuando ya hay una definición, se agrega como una pequeña sustancia para que el humo salga blanco y pues se anuncia, ¿no? El famoso Habemus Papa, y el Papa da la bendición. Y bueno, hablando sobre la otra situación, definitivamente la modernización es un tema muy importante, es un tema que le preocupa también a la Iglesia Católica y que hoy en día lo tiene presente. La Iglesia se viene modernizando desde el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Pablo VI, que fue celebrado hace 50 años. Este concilio es un concilio ecuménico que tiene muchísimas declaraciones conciliadoras, que si bien podemos echar un vistazo a ello, es un documento muy rico de modernización. Yo creo que hoy en día es cuando surgirán más frutos de él. ¿Y por qué? Porque hay momentos en la humanidad, en la Iglesia, en que se habla de crisis, como hace rato lo comentaban, pero es siempre, o sea, la palabra crisis se escucha en todo momento, se escucha en todos los ámbitos, y en el político, o sea, todos, ¿no? Desde la educación, etcétera. Entonces, es cuestión del punto de vista, es cuestión de darse cuenta que siempre va a haber opiniones que no estén de acuerdo, que siempre va a haber justos, que siempre va a haber pecadores, que siempre va a haber personas fieles, y siempre también puede haber personas pues mediocres que estén participando en todas las áreas de la sociedad, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica hoy en día, a pesar de esta renuncia, es una iglesia que está fuerte, que está fiel, porque a pesar de eso, pues responde, ¿no? Responde con un apoyo, con un seguimiento. Y bueno, respecto a estos temas, el hecho de la modernización y de la participación de mujeres no significa un avance o una modernización exactamente. O sea, tal vez eso signifique pues ceder a una opinión de algunas minorías, ¿no? O no significa que salga de un oscurantismo, ¿no? Yo creo que el verdadero oscurantismo es aquel en el que se pierden los valores, en el que se pierde el respeto a la vida, se pierde el valor de la familia, la dignidad, tanto egoísmo. Ese es el oscurantismo por el que la Iglesia Católica está trabajando, y la Iglesia está buscando conciliar, buscando crear, buscando nuevas formas, nuevos espacios, que no necesariamente tienen que ser con mujeres sacerdotes, o sea, es distinto. Oye, Miriam, pues muy bien, estás muy avesada, conoces bien a profundidad todo esto, pues qué lástima que el tiempo en televisión es pues así, de que tenemos que irnos a un corte, y les quiero decir que regresando vamos a tratar otro asunto que la semana anterior también se dio, y que es el problema de la maestra Elba Ester Gordillo. Ese problema, pues nada más se llevó más de 2,000 millones de pesos. La pobre que siempre velaba por los maestros, por aquellos que están en el aula transmitiendo conocimientos. Regresamos.
renacimiento del ser. Con la llegada del equinoccio, Cumbre Tajín reinicia su camino. Disfruta del 21 al 25 de marzo de ceremonias, conciertos, talleres y más de 5,000 actividades dentro de nuestro patrimonio cultural. Sé parte de este renacimiento y experimenta todo lo que Cumbre Tajín. Cambiando en Tuxpan, con las calles pavimentadas, toda la obra que se ha hecho, la ciudad limpia, iluminada y la autopista a México que ya viene. Están llegando grandes inversiones y más empresas con empleos para todos nosotros. Con Beto Silva se ha hecho en 2 años lo que no se hizo en 20. Tuxpan, adelante por ti. ¿Cómo se ve que las cosas... He's saying, I love the culture, but I want something new. I think the most important media of our time is Twitter. They call him I Shen online, I God. That's a very dangerous description in China. 是这个花脸班这个东西颠覆了我太多的东西了。我觉得对真相的一种蒙蔽，这是最不应该的。 What inspired you to come up with this project? 5000多学生，对不对？你一口否认这个没有必要的，你得调查一下有没有豆腐渣工程。Is he really allowed to say these things? Are you worried? Yes, I am worried. They don't push. This doesn't happen. 操你妈祖国！操你妈祖国! It gets to him at the very end. I was thinking, don't do it. 娘了个逼的祖国！谁啊？警察！别打开门！ El pasado martes 26 de febrero fue detenida en el aeropuerto de Toluca quien fuera líder del CENTE, Elba Ester Gordillo, acusada por desvíos de recursos públicos. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, dio a conocer que luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectara irregularidades en 2 de más de 80 cuentas bancarias, este procedió a presentar la denuncia correspondiente ante la PGR, misma que determinó en solicitar al juez la orden de aprehensión. Ese mismo día, en cadena nacional, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, habló sobre la detención e investigación que se está llevando a cabo en contra de la líder del CENTE, Elba Ester Gordillo. Asimismo, se mantiene un diálogo respetuoso y constante con la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En este espacio, reafirmo mi compromiso con los maestros de México. Mi gobierno seguirá siendo su aliado y trabajará para mejorar las condiciones en que cumplen la elevada misión de educar a los ciudadanos del mañana. El día 27 de febrero, Elba Ester Gordillo apareció en la rejilla de prácticas de un juzgado del Reclusorio Oriente para inicio de su comparecencia. El juez aclaró a Gordillo que los delitos que se le imputan son delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita. Debido a que son delitos graves, no tiene derecho a libertad condicional bajo caución. El día 28 de febrero, el senador panista Ernesto Cordero manifestó que en el sexenio de Felipe Calderón, cuando él fue secretario de Hacienda, no se detectaron malos manejos. Se procedía de acuerdo a la ley, respetando el Estado de Derecho. El sexenio panista de Felipe Calderón de tener un pez gordo como el de Gordillo. En la administración del presidente Calderón nunca se actuó por consigna, no se detenía a las personas por gusto. Ese mismo día se gira una orden a la Policía Ministerial para catear las propiedades de Elba Ester en la Ciudad de México. El 1 de marzo, la PGR solicitó el rastreo y la congelación de las cuentas que estén en el sistema financiero mexicano a nombre de Elba Ester Gordillo y de sus presuntos operadores financieros, como parte de la investigación que realiza sobre la red de lavado de dinero y delincuencia organizada. Ayer, 4 de marzo, un juez federal dictó auto de formal prisión a Elba Ester Gordillo por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Ambos delitos son catalogados como graves, por lo que la exdirigente del CENTE permanecerá tras la reja durante su juicio. La defensa de Gordillo tiene un plazo de 3 días hábiles para apelar la decisión del juez ante un tribunal unitario. En caso de hacerlo, esta segunda instancia decidirá si debe o no estar sujeta a juicio. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Noche de Debate y como les comentaba, cuando fuimos a este corte, regresaríamos a un tema que ha consternado no tan solo a México, sino al mundo. Hay muchas opiniones. La controvertida líder magisterial
la maestra Elba Ester Gordillo. Ella pues se enfrenta ahora a un proceso penal ante la justicia mexicana y bueno, para ello le quiero dar la bienvenida a la distinguida maestra Deyanira Guzmán Moreno. Buenas noches, maestra. Noches, qué gusto que esté usted con nosotros para tocar estos temas y desde luego la mesa también nos va a acompañar, los integrantes de la mesa. La maestra Deyanira, pues obviamente ella es licenciada en periodismo, ella tiene una maestría en tecnología educativa por el ICE y es docente de las áreas técnicas de la comunicación y con una gran conocencia de este problema. Bueno, hablamos de las mujeres, ahora hablamos también de la equidad de género. Pues hoy Elba Ester confronta un problema serio ante no tan solo ya la Procuraduría, sino ya ante un tribunal. Maestra, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cómo ve usted que el nuevo gobierno, que tiene apenas 3 meses, ya está actuando, ya está ejerciendo pues lo que debe ser, velar por los intereses de los ciudadanos y en este caso por los profesores, por los profes, les decimos que pues rebasan el millón? Bueno, más millones rebasan cuentas en otros aspectos. Pero bueno, antes que nada agradecer, por supuesto, la invitación al doctor Rubén, al doctor West, a todos los de la mesa. Y bueno, a mí me gustaría hacer la aportación en torno al manejo de los medios, o sea, qué se ha dicho en los medios al respecto como docente y como practicante en esas áreas, ¿no? La percepción que tengo sobre esta situación me lleva a hacer una reflexión primero en torno a lo que los medios de comunicación, desde aquellos inicios cuando decían que tanto influía en la opinión pública para que precisamente lo que se diga en esta mesa tenga razón de ser, el tomar una postura, el hacer manifiesta una opinión respecto a como mujer en cuanto a Elba Ester Gordillo y a todo lo que la circunstancia está expuesta. Creo que me gustaría entender que como mujer y como docente no puedo dejar de un lado toda esta visión de cuál ha sido el manejo mediático y qué ha generado esta postura a través de los discursos generalizados en los medios en torno al caso. Yo creo que hay abogados presentes en la mesa para dar su punto de vista desde la abogacía. Habrá antropólogos, habrá sociólogos que aborden este tema desde esas aristas. A mí me gustaría centrarme como la docente que puede ver que el uso de los medios y el manejo discursivo que se da forma la opinión de lo que la gran mayoría en este momento puede decir o dejar de decir en torno a este caso, porque no es único caso, habría que revisar antecedentes de cuál es la función de un líder sindical, cuáles son los antecedentes, cuál es toda la historia, pero yo sí me centraría en esos orígenes de los estudios de Harold Laswell, Paul Lazarsfeld, que hacían estudios de opinión y cómo el medio hacía que lo que se diga en una mesa de debate como esta tenga una tendencia hacia uno o hacia otro lado. Yo creo que es muy importante ese tema que toca Deyanira, porque efectivamente, bueno, la educación, el problema que enfrenta la educación en México tiene muchas causas, muchas aristas. La maestra Elba Ester, el sindicato, el propio Estado, algunos profesores, hasta los mismos estudiantes, la familia, etcétera. Pero yo creo que si hoy en día hacemos una encuesta derivada de todo este manejo mediático, exacto, el 90% dice, no, pues la culpa es de Elba Ester, ¿no? Evidentemente, bueno, esta captura puede representar, si viene aparejada con esta reforma educativa, con una mejora integral de la estructura educativa, pues que mejore esta situación de la educación en México, pero no necesariamente pues todo el problema educativo o toda el rezago que puede existir de la educación en México tiene una sola responsable, ¿no? Con nombre y apellido, que sea Elba Ester Gordillo. Claro, el tema de la educación
en nuestro país, en este país, es de alta prioridad y de un tratamiento que no se agota en una exposición analítica como la que estamos en estos momentos en esta mesa. Tiene muchas raigambres muy profundas, pero si vamos a los resultados, si vamos a que después de tantos años de esfuerzo y de inversión fiscal, de inversión financiera del Estado, los resultados realmente no satisfacen, entonces tendríamos que recurrir a lo que ya se ha explorado mucho, a las causas o los porqués. Habiendo tanto esfuerzo, tanto empeño, no hemos podido llegar a un resultado apetecible, un resultado satisfactorio. Yo recuerdo en los años 40, en la época de Ávila Camacho, las grandes campañas de alfabetización, y si nos vamos para atrás un poco, Vasconcelos en el 28, cuando intenta rescatar la educación de nuestro país. Bueno, entonces algo está ocurriendo dentro de la gran composición social, porque obviamente los maestros forman parte de un todo, ¿no? Y si el resultado no es apetecible, no es el que quisiéramos, pues es que no es solamente del área magisterial o del área sindical, sino que es ya un aspecto, entiendo yo, un poco mayor, un poco más grande, un poco más extendido, el que provoca este tipo de resultados. Ahora bien, llegando al punto de la maestra Elba Ester. La maestra Elba Ester es un producto también de ese mismo fenómeno social sucede que ahora es procesada judicialmente y no solamente se debe atender a los aspectos estrictamente sustantivos educativos, sino también hay un gran ingrediente político, un gran ingrediente que hace que las condiciones en que se dan los acontecimientos también estén matizadas por esa circunstancia. Y tenemos otros casos de otros líderes que también, no del magisterio, pero de otros sindicatos muy poderosos, también han tenido quebrantos y han caído pues, de la gracia de quien en un momento dado ejerce el de poder. Pemex fue uno, ¿verdad? El de Pemex, Hernández Galicia, Laquina, en la época de Salinas. El tema es muy vasto, muy grande y ofrece de veras muchas matices y muchos aspectos en donde se debe hacer consideración que no se agotan en una mesa tan rica como esta, pero se hace la puntualización, ¿no? Yo le quisiera el debate. Si me lo permite nada más retomar, usted acaba de decir algo muy importante, dijo que eran un producto social y yo en donde haría énfasis es que también son un producto mediático. O sea, depende de cómo se vende ante los medios toda la situación, es cómo ese producto social se convierte en un producto mediático. Sin embargo, yo y va a tener... hago una acotación porque ya la sociedad no es la sociedad de antaño que creía todo lo que veía en los medios y se alejaba un poco de su criterio, es decir, los medios como formadores de opiniones y criterios, y pues ya nos venden ahora la idea de que la captura del Elba Ester es una forma de salvar al magisterio. Esa es la idea que se está vendiendo, pero curiosamente ya no es tan sencillo que la ciudadanía se coma esa píldora tan fácilmente. Es a todas luces entendible. Y a propósito, la captura de la maestra, ¿beneficia a la educación en México? Yo creo que esa es la pregunta central y una pregunta sumamente importante, porque son dos cosas muy diferentes. La primera es el obstáculo político que representaba la señora Elba Ester en el nuevo gobierno, y la otra, el deterioro de muchos años que tiene el magisterio. Debo resaltar que la reforma educativa que Enrique Peña Nieto ha promulgado tiene como objetivo fortalecer la educación y erradicar todos esos rezagos que desafortunadamente viene arrastrando la educación. Pero esa es una cosa aparte. La captura del Elba Ester, indudablemente, aunque nos lo quieran vender como que ella es la originadora de todo ese rezago, verdaderamente lo que se destaca es que su captura no fue otra cosa que quitar un obstáculo que era pesado
para el nuevo gobierno. Y desafortunadamente, y lo vemos como se fue tramando. Sí, ¿hasta qué punto precisamente la maestra Elba Ester, como líder del sindicato, iba a representar un obstáculo para esa reforma educativa, ¿no? Ahora, lo que dice Deyanira es muy importante. Bueno, también mediáticamente cómo se manejó el crear una villana que gastaba el dinero en cirugías, en obras de arte, en bolsas costosas, ¿no? Y que además que le robaba el dinero a los maestros para que, bueno, el propio gremio no saliera a las calles a defenderla. Entonces también creo que fue en ese sentido, bueno, además de la análisis jurídico que puede ser muy rico del caso, mediáticamente muy bien planeado, ¿no? Este tema. Y sin ingenuidad, que implicaría creer que tal cual se dice en los medios, la gente lo cree, ¿no? O sea, estamos hablando de persuasión, de sutileza, en donde la mayoría, o sea, si hacemos un análisis somero, la mayoría todavía tiene cierta credulidad, ¿no? Entonces, no se trata de una imposición, sino de una persuasión y una sutileza en este imaginario colectivo que representa el Baster Gordillo para todos, ¿no? ¿Ustedes piensan que la captura del Baster, de la maestra, es una venganza política? Yo no creo que sea una venganza política. Yo creo que es un mal necesario en que el poder público, representado pues por el presidente, tiene que tomar una determinación y dar, como se dice vulgarmente, un manotazo en la mesa. ¿Para qué? Para mandar mensajes, no solamente hacia el gremio estrictamente magisterial, educativo, sino a toda la comunidad nacional. Pero volviendo un poco a lo que se plantea del aspecto mediático, y después quisiera llegar un poco a lo que es el fondo. Los medios sirven para transmitir toda una serie de acontecimientos, de hechos que generados convengan a quien le hacen bien, ¿no? Y de ahí pues se suelta toda la información. Y quien tiene la prioridad y la mayor facultad de poder hacerlo, pues es el gobierno, es el poder público que es. Bien, eso se ve como un mal que tiene que darse, porque si no, no se puede conocer y la opinión pública no se puede ni moderar, ni informar, ni tener la respuesta. Pero quisiera yo ir un poco más al fondo. Los mismos maestros, cuando analizan el caso, hablan de que si bien el planteamiento de la reforma educativa fue la que generó todo este problema por la oposición que tuvo manifestada o manifiesta la maestra Gordillo, en el fondo no se trata más que de una reforma a la Constitución, no una reforma educativa. La reforma educativa tendría que ser planeada, estructurada, proyectada dentro de lo que es la sustancia, el aspecto sustantivo de lo que es la educación, que es en donde está la gran falla de la educación en México. Entonces, no hay que confundir la reforma de la Constitución, que desde luego a través de las leyes secundarias va a dar los puntos de detalle en que se va a desenvolver esa reforma, pero no confundir. Una cosa es la reforma legal, la reforma constitucional, y otra cosa es lo que realmente a partir de ello el país necesita, que es sustantivamente hacer la verdadera reforma educativa que genere todas las condiciones en que el país se pueda desenvolver para su mejor desempeño y proyección. Claro, bien. Esa es como maestra Deyanira, su opinión como comunicóloga, como periodista, ¿quién sigue? Híjole. ¿Habrá más figuras públicas? ¿Habrá más figuras públicas, funcionarios o sindicatos que vayan a capturar, que vayan a detener para meterlos en cintura? Pues como bien decía el doctor Pabello, es un manotazo en la mesa, habría que ver cuántos más da. No se quiere comprometer aquí. Hay que preguntarse también si es una venganza política en este sentido. A eso si, iba. por ejemplo, el Baster hubiera apoyado las elecciones pasadas al PRI y ahorita se hubiera manifestado
abiertamente a favor de las reformas a la Constitución. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera ¿no? pasado? ¿No? No, y tan solo en meses pasados se ventiló en los medios que el líder de Shams, por mencionar un nombre, sí, porque hay varios, ¿no? Acababa de adquirir un Ferrari para uno de sus hijos, y una de las características para adquirir estos Ferraris de 4 millones de pesos es haber cuando menos adquirido unos 3 anteriormente, pues son de colección. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Sí. ¿Podemos vaticinar quién sigue? ¿Usted Ferrari? Un Ferrari, así Yo tuve 2 Ferrari. Ya puede comprar el tercero. Pero de apellido. Trabajaba conmigo. Oye, vamos a ir a un breve corte y al regresar vamos a hablar de la 21ª Asamblea del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que regresó a Los Pinos y que después de 12 años, hoy quiere sentar bases para seguir conquistando pues poder, gubernaturas, alcaldías, diputaciones. Hoy que va a haber 14 renovaciones de gobernadores, de presidentes municipales, diputados en 14 estados. Entonces, regresando, hablaremos de ello. Ha sido marcado como el año del renacimiento del ser. Con la llegada del equinoccio, Cumbre Tajín reinicia su camino. Disfruta del 21 al 25 de marzo de ceremonias, conciertos, talleres y más de 5,000 actividades dentro de nuestro patrimonio cultural. Sé parte de este renacimiento y experimenta todo lo que Cumbre Tajín ha creado para ti. Yeah, this is my identity. It is mentioned of in the Bible that there shall be a music that all people shall play and dance and sing this. What other music could that be? Reggae. We come from such a humble beginning. My father would always take us back to Trenchtown. Would never lock his car up. That is like saying you don't trust people. I was the one that he would call to get women out of his dressing room. I became his guardian angel. All your parents do is smoke and play music. Nobody wanted their children around us. The most important thing culturally that was happening in Jamaica at that time was Bob Marley exploding onto the world stage. There was that sense that he's about to be massive. Important if me can help plenty people. In my life is just me, my own security. Then me no want it. My life is... Ambulante, gira de documentales 2013. Del 8 de febrero al 9 de mayo. La libertad, para cada quien, es distinto para cada quien. Distrito Federal, Guerrero, Puebla, Veracruz, Baja California, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Oaxaca. Una semana en tu ciudad. Mano de proyecciones, encuentros, talleres, imperdibles e invitados especiales. Consulta tu programación en www.ambulante.com.mx. ¡Ah! El PRI debe de mejorar el mayor contacto con la gente, volver a lo que por años la gente siempre reconoció en el PRI, un partido cercano a la gente,
Creo que abrirse mucho más a la expresión ciudadana, a lo que se le plantea, de hecho, a lo que está buscando hacia el futuro. Entonces, lo que necesita el partido son políticos comprometidos con la sociedad, adecuarnos a la nueva realidad social y estar a la altura de las expectativas que tiene la gente respecto de la oportunidad que nos ha brindado de nueva cuenta, refrendado en el Estado de México y también la nueva oportunidad que tenemos a nivel nacional. Sobre todo en su comunicación interna con la base militar. Pues yo creo que el PRI debe fortalecerse en sus bases. El PRI tiene que renovarse, el PRI tiene que ser un PRI fresco, un PRI incluyente, un PRI de jóvenes, un PRI de gente con experiencia. El PRI debe ser un partido que abandere las causas ciudadanas, debe ser un partido que le dé oportunidades a los jóvenes. Que la gente sienta que lo que somos los priistas, un partido con visión incluyente, pero un partido que se preocupa y se ocupa de atender las causas a la gente. Que no debemos alejarnos de nuestras bases, que es la gente que... Con nosotros, esto es Noche de Debate. Estábamos comentando, y ahorita que nos fuimos a corte, aquí con los amigos de la mesa, y no como dijo Cantinflas, hablé con la mesa, ¿no? Hablé con los señores de la mesa. Y entonces, bueno, pues yo les quiero decir que esta sesión plenaria 21 de la Asamblea Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional fue realizada este domingo en el centro Banamex desde muy temprana hora. Pero lo importante es lo que se trató allí, a qué acuerdos llegaron, qué se cambió, que ustedes saben que le dieron la fuerza y ahora el comandante también del Partido Revolucionario Institucional es el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Doctor Pabello, usted que conoce mucho de este tema, coméntenos. Bueno, pues desde luego que es un tema que también da para mucho análisis y grandes comentarios y que volvemos nosotros a repetir, claro, sin dejar de considerar la evolución que la sociedad va teniendo, pero volvemos a ver ciertas imágenes que ya vimos en el pasado, cuando antes de perder la presidencia de la República, el PRI ofertaba a la ciudadanía, a la nación, ese procedimiento, esas formas de dar a conocer sus determinaciones internas, pero eso sería los aspectos, digamos, mediáticos a los que se refería la maestra Deyanira. No, los fondos son de que después del interregno de 12 años del PAN, que no supo aprovechar históricamente su oportunidad, el PRI regresa con nuevos ánimos, con nuevos planteamientos y tratando de rescatar históricamente todo aquello que en un momento dado no pudo continuar. Desde luego quedan lecciones de cómo los procedimientos a que me refiero deben transformarse y el pueblo, ya la nación, la ciudadanía, ya no va a permitir que haya los mecanismos, los cánones en que se debatía el poder público anteriormente, en donde la autoridad, que llegó a ser autoritarismo, estaba afincada y estaba basada en ese binomio que algunos consideraron pernicioso o perverso de gobierno o poder y partido hegemónico, que era una agencia de colocaciones. La nación ya no lo va a permitir por la transformación que ha habido en las consideraciones ideológicas, políticas. ¿Ya no va a haber dedazo? Entendemos que no debe haber, que no debe haber, pero una cosa es el debe y otra cosa es el ser, ¿no? Sí, claro. Eso la eterna batalla. Sí.
Quisiéramos que no, y quisiéramos que ahora verdaderamente la democracia que se intentó o que se abrió en 2000 con la llegada del PAN y Fox, y que, repito, no supieron los panistas lo que tuvieron históricamente en sus manos. Quisiéramos que ahora que regresa el PRI, con la experiencia que ha tenido de esos quebrantos, de esos fracasos, de esas situaciones a las que llegó y que le costaron la pérdida del poder, ahora lo rescate y ofrezca a la nación otro tipo de soluciones, otro tipo de país. Verdaderamente la nación, el país, no atraviesa en estos momentos por situaciones muy bonancibles en cuanto a los aspectos sociales. Si bien no se puede desatender tampoco que los aspectos económicos y financieros sí ofrecen una situación aceptable, bastante aceptable, sobre todo desde los aspectos macroeconómicos, aunque los micro no se reflejan, como siempre se ha dicho, los bolsillos de la mayoría de la población, pero sí hay una expectativa, hay una esperanza, hay una confianza pues, en la cual cree el pueblo ya, porque a veces no tiene otra salida o en otra cosa en que creer. Quisiéramos pensar que con las nuevas formas en que se ha estado debatiendo el poder público en estos 3 meses de que hablaba el doctor García Méndez, se avisan o se advierten ciertos lances, ciertos mensajes de que hay un verdadero interés de que las cosas en nuestro país, en México, vayan transformándose, vayan mejorando en favor de la nación. Al tenor de eso que comenta, que pues hay la intención del PRI, hay 2 aspectos que destacaron mucho en esa asamblea, que son los que ahorita están haciendo ruido en las cabezas de todos los ciudadanos. Y yo quisiera preguntarle si eso es una forma en donde el PRI tiene la intención de fortalecer su estancia. Primer punto, la inversión privada de Pemex en México, malentendida por algunos como la famosa privatización de Pemex, que para nada es una privatización, pero ya la inversión privada en una paraestatal ya nos habla de que el sector privado tendrá cierta injerencia en Pemex. Y el otro punto creo que es el más delicado, como dice la maestra Yanira, y lo refuerza el doctor, el IVA en alimentos y medicinas. ¿Estos elementos serán una manera en la que el PRI está ya taladrando su estancia más allá de 6 años? ¿Hasta qué punto, y completando la pregunta, doctor, hasta qué punto decía usted, bueno, el PAN no aprovecha esta oportunidad histórica, pero bueno, ¿hasta qué punto en ese momento el PRI representó un obstáculo? Por ejemplo, en ese momento, hace 12 años, oponiéndose a estos 2 temas. Son candados. Y hoy que retoma el poder, abriéndose a que se discutan. ¿Hasta qué punto esta postura pues no representa ahí una incongruencia de la actuación del PRI hace 12 años a la actuación del PRI ahora? No, claro que sí. Es muy interesante la pregunta. Pero no podemos dejar de lado que hay, desde luego, intereses políticos de gran envergadura en que las posturas interpartidistas tienen que contrarrestarse, y que si en un momento dado, hablando ya de los casos específicos, el PAN produjo una iniciativa y políticamente el PRI no estaba de acuerdo, tenía automáticamente que combatirla y votar en contra de esa. Ahora, sí es importante considerar que lo que propuso el PAN y en un momento dado el PRI no hizo suya, y ahora la presenta como una postura suya, siendo la misma, ¿no? Ahora, claro. Sí, realmente es una incongruencia, pero es el juego político. Y además, ¿a quién beneficia? Es el juego político, ¿no? Si nosotros vemos cómo se dan los debates parlamentarios, digamos, en España, veríamos cómo, lo hemos visto, cómo los actores políticos se dan, como se dice coloquialmente, hasta con la cubeta. Se dicen ahí argumentaciones, siempre con respeto, sin trascender a agravios personales, pero con unos argumentos que dice uno, caray,
¿Cómo es posible que soporten a pie firme? Y la respuesta se da en los mismos términos. Esa es una forma muy importante de cómo se va debatiendo y dando la democracia. Nosotros estamos en los aspectos democráticos, pues en un inicio, estamos en un ensayo, en un aprendizaje. Para nosotros la real democracia que podemos entender que se da a partir de 2000 es una novedad en la que tenemos que insertarnos y digerirla. Ahora bien, para ¿qué debemos entender concluir, que democracia es que entregarle poder a otro partido? No. Lo que yo quiero entender por democracia es el intento de que el poder esté a disposición del pueblo, de la mayoría. Bueno, pero esos son los aspectos estrictamente teóricos, dogmáticos, doctrinarios. Ya el transportar ellos a la realidad depende mucho también de la cultura de los pueblos, de los países donde se... ¿Son acertadas estas propuestas que hace el PRI? O sea, ¿beneficia en algo el IVA en alimentos y medicinas? Bueno, probablemente la respuesta exactamente, probablemente la respuesta pudiera ser simple, no beneficia porque el que tiene poco va a tener que pagar el IVA por las medicinas y bueno, un poco también hay demagogia en eso. Ahora, lo grave es que recuperando por ese tipo de impuestos que son muy negativos y que además son de impuestos al consumo, ¿no? Que son impuestos muy directos. Si fueran aplicados verdaderamente a la satisfacción de la población en general y de que las estructuras de poder y de gobierno y los actos de gobierno estuvieran basados en la transparencia y en la eficacia y en el buen desempeño y la aplicación de esos recursos, se tolerarían. Lo malo, lo grave es que a pesar de que se imponen en términos ya muy indeseables a la población más necesitada, los recursos que se obtienen de toda esa acción fiscal no se atribuyan a las verdaderas necesidades del pueblo y se llegue a las prevaricaciones y a las desviaciones. Eso es lo que no puede tolerarse. Lo otro, si es para bien, si es para hacer carreteras, si es para fomentar los programas de inversión o de programas agrícolas, que ya no hemos visto. Antes nosotros veíamos cómo había las grandes inversiones en sistemas de riego en el campo, cuando se hablaba de las cosechas de trigo, del maíz, y que ahora las generaciones actuales están ayunas de todo eso, no saben, no conocen. Se habla de que las generaciones de 25 años para atrás han vivido en la crisis permanente desde la época de Salinas, ¿no? Entonces, para mí, lo que yo pienso es que si esos impuestos totalmente deleznables y que nadie quiere, fueran aplicables al beneficio de todo el país, de toda la nación, bien, como un mal necesario tendrían que aceptarse. Lo malo es la prevaricación. Maestra Deyanira, usted como mujer, como ama de casa, ¿cómo ve estas propuestas que hace el Partido Revolución Institucional en su asamblea para darle fuerza a su presidente? ¿Cómo ve usted? ¿Benefician a los mexicanos o los perjudican? Pues yo coincido con el doctor. Habría que esperar a ver qué tan concreto y qué tan real son las consecuencias de las decisiones que se toman. En este sentido, creo que como ama de casa, y nuevamente regresando a los medios, a mí me dicen que me van a cobrar más por algo y me espantaría, ¿no? Pero entiendo esta concepción del mal necesario y de tener que ver previniendo el futuro y de qué manera eso se convierte en una realidad que beneficie
a la gran mayoría, aunque de entrada no se entienda, ¿no? Claramente. Y habrá Infortunadamente, que ver también, claro. Si el PAN no le regresa la jugada al PRI, ahora se opone, ¿no? El PRD ya se está manifestando abiertamente en contra de estas reformas, y si bueno, el Partido Acción Nacional, como lo hizo el PRI hace 2 años, no las apoya, pues tampoco van a pasar, ¿Cuál va, ¿no? ¿qué es? ¿Cuál va a ser el juego claro. político ahora que decía el Claro. doctor en otros papeles? Y lo Bien. sí. ¿Y ustedes consideran que la relación del PRI con los sindicatos que fueron sus aliados la va a seguir fomentando o los va a meter en cintura? Pues yo creo que esto que ocurrió con la líder sindical del CENTE, uno de los sindicatos más poderosos y grandes de América Latina, y lo que ocurrió con la lideresa fue una llamada de atención para todos los líderes Manotazo en la sindicales. mesa, El famoso manotazo en la mesa del que acertadamente habla el doctor Pabello, y fue simplemente una alerta amarilla. No existe ningún poder por encima de la presidencia de la República, y además estamos en un Estado de Derecho donde finalmente imperan las normas. Entonces, creo que los sindicatos en este momento advierten y le dan una lectura de esta naturaleza. Debemos de actuar conforme a la ley, y además deben de finalmente entender que su función no es la de convertirse en un grupo de poder fáctico que necesariamente se oponga al Estado, sino coadyuvar con la naturaleza de su función, que no es otra que buscar el beneficio de los trabajadores, y que para eso surgieron los sindicatos, no surgieron para fungir como contrapeso político, no surgieron para enriquecerse de manera deliberada. Los sindicatos surgieron para salvaguardar los intereses de los trabajadores, y en ese sentido es que se tiene que entender esta llamada de atención. Creo que el sindicato de maestros creció tanto que se convirtió ya en una piedra en el riñón del actual gobierno, y bueno, se tuvo que obrar de esta forma. Creo que los sindicatos lo entienden así, y seguramente habrá una armonía entre sindicatos Doctor y gobiernos. Pabello, en las próximas elecciones que se van a dar en los diferentes estados de la República, ¿cree usted que el PRI lleve la delantera? Bueno, no podríamos dar una respuesta muy directa, porque pues la pregunta es amplia, pero la respuesta debe estar matizada. Quizás haya una suerte de mayor posibilidad de que el PRI adelante y avance, porque teniendo el poder a nivel federal, pues eso también induce mucho la conducta electoral, para que de esa manera el partido que está en el poder tenga mejores condiciones hacia los resultados. Pero ello no asegura, dadas las condiciones en que el país ahora se está desenvolviendo, en donde ya las oposiciones probaron que sí, democráticamente, si se vota por determinada organización política, por determinado partido, sí pueden acceder al poder. Entonces eso también despierta la actividad y el deseo de triunfar por medio de la votación en las urnas, ¿no? A eso se enfrenta también el nuevo PRI, como se le ha llamado, ¿no? Y ello no le garantiza tampoco el tener la absoluta seguridad de poder triunfar en las urnas. Depende también de la actividad de las demás organizaciones políticas que ahora se ven... Y de los candidatos también, ¿verdad? Las organizaciones políticas se ven menguadas porque han tenido internamente una serie de contrapuntos, y pues hablamos del PRD, de las famosas tribus, el PAN, el propio dirigente nacional confiesa la debilidad. Y no tuvieron quórum para su asamblea. Tuvieron que suspender su asamblea. Ahora bien, la pregunta concreta del doctor García Méndez es, ¿influirán las personalidades, los hombres, las mujeres, por su trabajo político? Yo creo que sí, y yo creo que esa es una de las cosas que la democracia, nuestra incipiente democracia, nos ha estado señalando y nos ha estado aportando. Nosotros hemos visto que en algunas ocasiones
no pocas por cierto, la fuerza, el peso de una persona, de una trayectoria, de una personalidad, ha hecho que la conducta electoral se dirija hacia esa persona y la haga triunfar, aún en contra de supuestas ventajas que pudiera haber tenido Claro. el patrocinio de algún Pues se dice que con la llegada de Peña Nieto, con el retorno del PRI, se acabaron los virreinatos en los estados. Qué bueno que ocurra así, porque entonces los nativos de cada estado, de cada municipio, podemos elegir libremente a nuestras autoridades. Yo agradezco mucho la participación de mis compañeros en la mesa, del doctor Rubén Pabello, de la doctora Deyanira, de mi compañero Carlos Vázquez Azora y de, obviamente, el doctor José Francisco Báez y desde luego Miriam, la maestra Miriam que estuvo con nosotros. Y pues no nos resta más que agradecer a la audiencia, a los invitados y desde luego a usted que nos dispensa esa atención. Muchas gracias, muy buenas noches. Esto es Noche de Debate. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, a las 21:30. Y desde luego les digo que en pantalla aparecen las vías por las que usted nos puede contactar y cómo escucharnos y vernos. Yo soy su servidor, Carlos García Méndez. Buenas noches, muchas gracias. Pásenla bien.